Queridos amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mata Aullido, el rey del podcast, el rey, y por supuesto el rey de los videojuegos, el rey. Y esta plática ya está chingona porque ya se puso chida desde antes que empezáramos a grabar. Entonces, como para no pausarla tanto y seguir en este mismo mood, vamos a presentar a nuestro invitado. El día de hoy está Arturo Waldo de Real de 14, chinga, un aplauso. Yo sé que están en entrevista, pero un aplauso. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, bro? Estoy muy contento, gracias ¿Sí? por invitarme, Matt. ¿Te pusiste de buenas o ya venías de buenas? Ya venía de buenas, ¿Sí? ya venía de buenas porque hoy, viernes 24, voy a tocar en Cuernavaca en la noche. Ajá. Y después de este programa, antes del toquín, voy a ir a un ensayo, entonces siempre me pone de buenas tocar la guitarra. No, pues sí, imagínate. Aparte, es un momento en el que muy probablemente te desconectas de todo, ¿no? Bueno, pues es un momento de absorción, como dices. La guitarra para mí ha sido una de las actividades de mayor autoconocimiento que he experimentado, junto con la escritura, con el dibujo. Y ciertamente cuando toco la guitarra hay una interacción con ese mundo interno que es muy hermoso, en el que sí, no es que me desconecte, pero estamos en contacto. Me parece que todos los que realizamos estas actividades con un ser esencial que nos permite encontrar mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y por ejemplo, o sea, cuando estás, imagínate ahorita el escenario, estás en un concierto muy energético, o sea, no necesariamente tiene que ser el de mayor audiencia, sino de esos momentos en los que dices, güey, no sé qué traen estos carnales, pero traen una energía que va por encima del promedio, ¿no? Algo está pasando aquí. ¿En qué estás pensando tú? Bueno, hay momentos, como los describes, sublimes, sublimes, en donde el tiempo desaparece, como dices, tanto para el público como para los músicos en el escenario, o los actores, o el espectáculo que veamos en el escenario, y es una comunión muy hermosa, en el que diría que no hay pensamiento. Es ese momento de reconocimiento, hay más bien un reconocimiento mutuo entre la gente que estamos en el escenario, hablando de mis compañeros que estamos tocando, y me reconozco en el baterista, en el bajista, todos estamos funcionando como una sola entidad, y no hay pensamiento, no hay ni tiempo ni nada. Y cuando sucede también con el público es mágico. Me parece que por eso los actos en vivo, los shows en vivo son insustituibles, aunque tenemos la tecnología y tenemos las redes y todo esto. La verdad es que la comunión de estar en un concierto en vivo es algo ritual, digamos, es una cuestión que transforma. ¿Y recuerdas alguna tocada con esta característica energética así full que dijeras, estos carnales? No necesariamente tiene que ser la de más audiencia, como claro, dijimos hace rato, o puede ser chiquita, o sí puede ser una muy grande. ¿Recuerdas alguna épica? Sí, recuerdo varias. Una que recordé hace unos días y ahora lo comento contigo, fue en la biblioteca Vasconcelos, que está aquí en la Ciudad de México. Ahí hay un auditorio muy hermoso, ¿no? Ajá. Ya de por sí la biblioteca es hermosa, es maravillosa. Y al fondo hay un auditorio muy bonito, muy hermoso, que yo no conocía. Entonces tocamos ahí un concierto acústico de Real de 14, que es la banda en la que toco la guitarra. Y era un show muy especial por la cualidad de que solo habíamos instrumentos de cuerdas, guitarras, dobros, el bajo. Y bueno, es un lugar, ese auditorio, donde se escucha muy bien. Pues ya de entrada está en una biblioteca, entonces es un lugar muy silencioso. El auditorio pues es un lugar acondicionado acústicamente, entonces todo se escuchaba muy bien. Había mucha gente, no sé para cuánta gente sería, bueno, no era un lugar pequeño. Sin embargo, todo se escuchaba, tanto desde el escenario como los comentarios o algún sonido del público. Entonces eso es algo muy especial. Estar en un lugar donde puedes escuchar todo es algo muy especial. Órale. Estábamos tocando nuestro set y era una energía muy bonita, muy íntima. Y hubo una canción en donde, paréntesis, en Real de 14 improvisamos mucho, nos gusta mucho la improvisación musical. Entonces hubo un momento en una pieza, adentro de una improvisación, que hubo un segundo de silencio en el que todos coincidimos, todos los músicos estábamos improvisando, y de repente hubo un segundo de silencio, y ese segundo de silencio fue abismal. O sea, estábamos tocando y de repente, ¡pum!, segundo de silencio.
Y me salió una lágrima. Fue un silencio tan conmovedor. Fue un silencio de 1 segundo que en mi percepción duró... Sí, como un boom. 1 hora, ajá, sí fue así de... Y yo estoy seguro que ese segundo todo mundo lo percibimos. Ajá. El público, nosotros, fue algo muy, muy hermoso. Sí, muy, una muy, conexión muy lindo. muy cabrona, ¿no? Una conexión, sí. Y es, o sea, parece sencillo, pero yo creo que es difícil generar esa conexión a ese nivel con otro ser, ¿no? O sea, claro. Y más con un ser desconocido. A lo mejor tienes esa conexión emocional con tus hijos, con tu esposa, con tu mamá, no sé, o sea, pero tener ese vínculo emocional con un ser desconocido, o sea... Claro. No, dices algo muy importante, Matt, porque efectivamente puede llegar a ser complicado, sin embargo es muy natural, me parece. Sobre todo hablando del reconocimiento, de esta cuestión del reconocimiento, porque me parece que es cuando reconoces que la otra persona está viva. O sea, vamos siempre ahí en la calle y vamos aquí conociéndonos y damos por hecho que estamos vivos. Parece que estamos solo realizando actividades ya programadas en una agenda, pero cuando de repente alguien te mira a los ojos y en ese mirar te das cuenta que esa persona está viva y tú estás vivo, se genera esta magia que se da en el escenario. O sea, en el escenario hay un público y hay un espectáculo, hay algunos artistas en el escenario y parecen inalcanzables, parece un altar. De hecho, parece un altar, ¿no? Que estás ahí. Pero imagínate que en ese altar, ese santito que está en tu altar, de repente te abre los ojos y se te queda viendo. Es un shock que dices, wow, ese santito está vivo, o ese objeto en el altar no es un objeto, sino que es alguien igual que yo, que está demostrando que está vivo y yo estoy tan vivo como esa persona, como Juan Gabriel, en paz descanse, claro. ¿No? Y dices, órale, ¿no? Está sintiendo todas estas canciones y dices, oye, yo también y con él. Y que todo ese vínculo se hace a través de la música, ¿no? Claro, la música es... Digo, o sea, yo lo veo así como si vagara así las notitas. Sí, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Entonces la música es una actividad erótica en el sentido de que el erotismo es la máxima afirmación de la vida. O sea, y hace poco conocí a una poeta que escribe poesía erótica y me asombró mucho porque estoy presentando estos libros y bueno, esta chava de repente se subió ahí a la mesa, bueno, no se subió a la mesa, se puso ahí enfrente a leer sus poemas eróticos y todo el mundo de repente empezamos así con mucha atención a escucharla porque claro, lo que está diciendo es, está describiendo ese momento no sexual mecánico, sino en el que a través de intercambiar emociones, caricias, pensamientos con una pareja, te das cuenta que estás vivo. Y eso es la diferencia, ¿no? Eso es la diferencia que solo tener sexo, porque el sexo es mecánico, el sexo es algo que no te importa el nombre, no te importa quién sea, no te importa nada, todo es algo material, mecánico, físico. Pero el erotismo es esta máxima afirmación de la vida. Entonces la máxima afirmación de la vida se da en la muerte. O sea, cuando alguien está muriendo y te das cuenta esa persona está muriendo y dices cuando, wow, yo estoy vivo, ¿no? O cuando estás, así le llaman al sexo, ¿no? La pequeña muerte. Uh-huh. Que estás con alguien y te das cuenta que esa mujer, o sea la preferencia que sea de tu gusto, está viva o está vivo, ¿no? Y entonces dices, estoy compartiendo con la vida, pues, y tú estás vivo porque también esa persona proyecta en ti eso. Entonces ese es el erotismo y la música es eso. Cuando estás tocando y de repente pues está tu presencia ahí. O sea, cuando los músicos estamos presentes en el escenario, holograma, exacto. Como lo de ABBA ahorita en Austria. Ándale, no sé exacto, ¿no? Exacto. Más bien, como músico estás presente en el escenario, estás respirando, estás vivo, y en esa vitalidad y en esa expresividad que estás ofreciendo al público, el público cuando te observa se da cuenta que también está vivo. Es esa interacción, es ese sexo que le llaman ese nexo, uh-huh. O sea, ese nexo que hay entre la gente que nos genera creatividad, o sea, que genera la creatividad. Entonces, se da en todos momentos, pero hay que estar atentos, hay que percibirlo.
Qué chingón, ¿eh? No lo había visto en algunos puntos que mencionan. Lástima que no estamos echando una chelita, pero salud por la vida, ¿eh? Sí. Sí, estamos echando té y café. No crean que es un whiskycito ahí. Disfrazado, dice Gema. De estos discos, libros, ¿cómo empezaste a escribirlos? Bueno, a escribir y dibujar, porque son bastante ilustrativos. Sí. ¿Cómo empezaste con este tema? Bueno, empecé a partir de que en 2017 realicé un viaje a dar unas clases y a tocar en Nueva York y en Montreal, en Canadá. Uh-huh. Y entonces, desde hace muchos años, ya me habían comentado que en esos lugares, y también en Europa, que en 2013 hicimos una gira con Foamy, con la banda de rock donde toco, ya no se usan los discos compactos, o sea, las computadoras. Desde el 2013 nos comentaban allá en Alemania fuimos a Madrid y fuimos a Lisboa, ya los autos ya no tenían reproductor de CD y la gente nos comentaba que pues nos compraría los CDs que llevamos, pero pues por apoyarnos, porque ya era algo obsoleto. Y cuando entonces fui a Estados Unidos y a Canadá, pues mi intención era la de llevar algo que no fuera obsoleto, sino que sí pudiera seguir vinculándome con la gente que conozco, que le gusta mi trabajo. Y un amigo que es diseñador editorial me propuso que escribiera un libro y que lo editáramos con la forma de un CD. Mi amigo se llama Hugo Mendoza, es un gran diseñador editorial. Y me pareció una gran idea, entonces me puse a escribir poesía a las bandas de rock, a las plumillas, a cómo crear canciones, cómo mezclar canciones, pero todo poetizado. La crónica de esa gira que realizamos a Europa, cómo comencé a tocar la guitarra, y varios temas, todo alrededor de la música, y es lo que viene en Fenómeno, que es el primer libro disco que publiqué. Y además vienen 5 canciones. Entonces, adentro del libro se puede encontrar la liga para descargar los audios. ¿Qué es este? Es el primero. Uh-huh. Ese rosa es el segundo. Okay. Uh-huh. Es la misma idea. Un libro que parece un disco, un libro que parece un Jewel Box de disco. Y mi amigo Hugo Mendoza, de nuevo, me propuso que experimentara con el lenguaje de las historietas. Uh-huh. Él me decía, bueno, pues él es fan de las historietas, es así un coleccionista y yo la verdad no había leído muchas historietas, no estaba familiarizado con el lenguaje, pero Hugo me motivó, me dijo, las historias que escribes, si las dibujas, podría salir algo muy chido. Entonces empecé a dibujarlas. Fue complicado al principio porque las viñetas, todas las metáforas que hay adentro de ellas no son sencillas de visualizar antes de... pues sí, de dibujarlas y si no conoces hacia dónde vas, pues tienes que estar borrando y no, entonces estás pensando como en un storyboard, no, entonces este encuadre tiene que ser así, un zoom, o tiene que ser una panorama. Claro. Entonces así. El pao, el golpe. No, ajá, puño, las onomatopeyas, es lenguaje, finalmente es lenguaje. Entonces, bueno, empezó la pandemia y ahí sí pues ya, o sea, yo lo estaba postergando. Y ya en la pandemia, por cuestiones de chamba y de que no conocía muy bien el lenguaje, era complicado para mí al principio. Y ya en la pandemia, pues lo retomé ya como un ejercicio pues terapéutico, de introspección. Entonces todos los días me ponía ahí frente a la compu con una tableta y a partir de la respiración empezaba a dibujar lo que viniera, sin pensar en un guión ni nada, sino que inhalaba y al exhalar, lo que dibujara. Salió una hormiga. Sí, no, y entonces, ¿qué hace esta hormiga? Inhalaba y salían ahí unos bebés, ¿no? Y inhalaba y... no, pues ahí salió... O tocaba la guitarra, exacto. Entonces, al final, pues ya me quedaba una historia que propiamente dicha no estaba planeada. O sea, era producto de mi inconsciente o de mi subconsciente, digamos. Y ya que empecé a dibujar, se lo mostraba a mis amigos y me decían, oye, ¿por qué estás dibujando tantos robots y bebés y ancianos? Porque son los personajes de las historietas de Aún Sol. Como que los principales, por así decirlo. Y yo decía, no, pues no sé, la verdad no hay ningún plan.
Y conforme ha pasado el tiempo, he descubierto pues mucha más coherencia en las historietas que están plasmadas en ese libro disco Un Sol, que son producto de pues de todos estos pensamientos, sentimientos, sensaciones físicas que he tenido durante la pandemia y que todos hemos tenido y que han sido complicadas de describir a veces. Y está inspirado, por ejemplo, no sé, ahorita que estaba viendo La Hormiga, que como que está aprendiendo, dice la nueva normalidad. Vamos a ir poniendo aquí las fotos para que los que lo vean sepan de qué estoy hablando. Los que lo escuchan, voy a tratar de ser muy descriptivo. Está una hormiga sentada en ahora sí que frente a un escritorio con una computadora y está como el sol, o sea, me imagino que está amaneciendo porque el solecito está con el ojo cerrado y como que está tratando de aprender a tocar guitarra. Luego como que el mediodía ya se está echando unos chupecitos. Y luego en la noche ya está echando su sándwich, pero ya está súper sudada. Por ejemplo, ¿esta hormiga está inspirada a lo mejor en ti? Claro, fíjate ¿Sí? que hubo un día... Claro, además de los shows en vivo, mi trabajo también es impartir clases de creación musical aplicada a la guitarra. Uh-huh. Es un taller que... pues el que fui a Estados Unidos y así. Y cuando comenzó desde hace varios años yo ya llevaba algunos años impartiendo clases en línea. Pero cuando fue el 2020, pues todo era en línea. Entonces yo daba unas 4 horas de clase en línea antes de la pandemia. Y durante la pandemia hubo un día que pasé 11 horas dando clase. Era un viernes. Empecé como a las 11 de la mañana, así dando clase, y terminé a las 10 de la noche. Híjole. Y estaba así cansadísimo, mi voz estaba súper agotada, me dolía la espalda. Y dije, este es el nuevo trabajo. Digo, y estoy muy agradecido porque debido a eso pude sostenerme y encontrar el sustento para mi familia y para mí. Uh-huh. Sin embargo, sí es una nueva dinámica que no es tan cómoda como parece. O sea, tampoco es una queja, simplemente es una transformación de lo que los trabajos de mucha gente eran y ahora son. Ahora se convierten en algo diferente. Sí. Además de ti, ¿está inspirado en alguien más? Bueno, como te digo, no conscientemente. Sin embargo, han sucedido eventos. Uno de ellos, el fallecimiento de mi padre el 1 de enero del 2021. Híjole. Que este libro se lanzó en diciembre del 2020. Uh-huh. Y el primer sencillo se lanzó sin que fuera el plan el 1 de enero de 2021. Entonces a las 7 de la mañana recibí la noticia de mis hermanos de que mi papá había fallecido. Y a las 7:30 recibí la noticia de que el primer sencillo del libro disco ya se había publicado en las plataformas digitales y en... Y entonces adentro de ese libro pues viene dibujada el funeral de un personaje que es muy parecido a mi papá. No fue mi plan, no fue una cuestión que yo hubiera pensado. Sin embargo, pues pienso que a veces esta facultad subconsciente o inconsciente que tenemos de relacionarnos con el tiempo de otra manera pudiera haber anticipado esto. Exactamente ese dibujo, sí, que tienes ahí. Ese fue... Mi papá falleció por COVID. Entonces no nos dejaron despedirnos de él ni nada. Solo el novio de mi hermana consiguió que estuviéramos a lo lejos, pues viendo ahí, despidiéndonos, ¿no? Y era el novio de mi hermana y yo. Y como que son esos 3 perritos que están ahí en una ventana a lo lejos. Y ahí está la muerte introduciendo en la cabeza de quien podría ser mi papá una guitarra y que le dice: esto te hará sentir mejor. Y wow, cuando yo estaba ahí, Matt, de verdad, o sea, era algo muy, muy fuera de lo común. De verdad era algo muy, muy nuevo para mí, un sentimiento muy nuevo. Para todos. Una relación nueva con la muerte, con todos estos temas que son naturales y son humanos y que a veces no pensamos mucho por estar en el automatismo de la vida que pues se nos da. Pero sí, es un libro que tiene una vibra interesante para mí. ¿Hay alguna otra historia así que te haya pasado, que esté plasmada y que dijeras, pasó posterior a...? Sí, posterior a ese episodio de ese libro, de esa historieta, hay una nueva historieta de unos robots que se están
buscando a partir de diferentes expresiones como la música, la danza, el trabajo, el éxito profesional. Y un día esos robots van a una convención de robótica y se conocen. Ajá. Y cuando se tocan sus manitas de robots se deshace su cuerpo de robot y se transforman en humanos, pero ya son humanos de pues ancianitos, ¿no? Viejitos, de tercera edad. Y se enamoran y se besan y dicen, finalmente encontré lo que he buscado. Y bueno, pues mi mamá reencontró a un exnovio de cuando ella tenía 20 años. Fue mágico, de verdad fue una sincronía impresionante que yo lo cuento con mis amigos y voy a escribir algo al respecto porque me asombró mucho. Se reencontraron, pues mi mamá pues platicó con él, le dijo pues acaba de fallecer el papá de mi hijo y pues fueron 6 meses de aprender mucho de lo que pasa después de fallecer un ser querido, ¿no? La pensión, que si los papeles de aquí y de allá, no, una burocracia que la verdad yo no conocía nada, he aprendido mucho, muy estresante. Sin embargo, bueno, en ese episodio pues no logramos la pensión de mi madre. Entonces su novio, que ahora es su esposo, dice, pues cásate conmigo, ¿no? Y yo, aquí está mi pensión, aquí está todo. No, hombre, un caballero, un hombre cabal que admiro mucho y que en muy pocos meses me ha enseñado muchísimo. Y yo los veo tan felices, mi mamá así tan enamorada y él también, ¿no? Adelgazaron, así se ven la energía del amor que es tan poderosa y que se manifiesta en cualquier momento que tú decidas, no solo cuando somos adolescentes y somos... Entonces, ok, ya pasó la de tu papá, la de los robots, ¿cuál sigue? Pues ya, la otra vez pensé eso y dije, mejor no voy a ver. A ver, ¿cuál sigue, no? Dije, mejor no voy a ver para que... Pero ya la vi, ya no me acuerdo cuál sigue, pero... Ya me acordé cuál sigue. No le he interpretado, digamos, he dejado de que me sorprenda. Aunque tampoco es muy agradable la viñeta que dibujé. Tengo un amigo que leyó mi libro y me decía, oye, no me gustó nada, cabrón. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, es que hay historias ahí muy fuertes. Hay historias ahí muy, muy fuertes. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que mi intención no era complacer a nadie, ¿no? La verdad es que mi intención era expresar lo que estaba sintiendo. Y yo no sabía si era algo desagradable o agradable. Ya que me dijo esto mi amigo, que es un amigo que quiero mucho, que también escribe y lo admiro mucho, y me dice esto, la verdad no me gustó, me hizo conectar con emociones oscuras y pensamientos. Y le digo, bueno, es que pienso que todos estamos en esta situación de la pandemia y pensando o sintiendo algo similar, pero si no lo expresamos, o sea, si lo empezamos a evadir bajo la alfombra, hay un momento donde ya no cabe, ¿no? Ya no cabe, entonces... Claro, tienes que sacarlo. Claro, y mi amigo me decía que él estaba viendo unas estadísticas de la INEGI, donde sí, efectivamente ya había subido 1/3 la tasa de suicidios, de enfermedades mentales, y era interesante porque los estados de la República que la INEGI divulga que están ahorita teniendo estos inconvenientes mentales o de salud mental son Chiapas, Campeche y Yucatán. Curiosamente donde menos terapeutas hay, donde menos psicólogos hay, ¿no? Donde hay más casos de suicidio, donde hay más casos de depresión y de ansiedad, ¿no? Entonces es algo importante expresarlo. Pues. Claro, sí, sacarlo en algo. Claro, no se trata de hacer como que no pasa nada, uh-huh. ¿No? Sí, no. Te voy a recomendar un anime. No sé si ves anime, pero hay uno, ahorita que estoy viendo todo esto, se me viene a la mente un anime que se llama JoJo's. La verdad, no recuerdo en qué temporada, pero la tirada es muy sencilla. Obtienen un poder, los humanos, que se llama un stand. Entonces, un stand es como tu alma, que te protege y que sacas algún poder. Cada uno tiene, obviamente, pues un stand diferente, no pueden, tener los mismos stands. Entonces uno, te voy a mandar los capítulos, pero hay uno que dibuja el cómic, o sea, como que y dibuja un anime, y entonces lo que está en el anime es lo que sucede. Wow. Y hay una escena bien chingona, hay dos bien chidas. Una donde tiene que agarrar una pistola y dispararle a una tubería, pero cuando son así, creo que las 2:50, una cosa así. Y dice específicamente que si no dispara ahí, se va a morir. Entonces dice, ¿pero cómo le disparo? O sea, ¿qué? Y la otra, o sea, no quiero spoilerear tanto, pero la otra es de que
Dice, tienes que pegarle a una chava así que va, ya sabes, así súper producida y todo. Y él así de, ¿cómo le voy a pegar a una mujer? ¿Cómo? No es posible. Entonces ya dice, pero viene aquí en el cómic, lo tengo que hacer. Total que le pega así en la espalda, le da una patada, creo, y traía un alacrán o un escorpión en la espalda y en realidad la salva. O sea, porque, ya me acordé, el cómic dice que va a obtener riqueza. Entonces resulta que la tipa era así, reina, no sé qué madre, y le entrega una bolsa de dinero. Entonces, pero ahí pues obviamente es cumplir la profecía del manga. Está bueno, ¿eh? Te voy a mandar, los episodios son como 4 o 5. Me interesa mucho. Para que los veas. Algo muy parecido a lo que te pasó. Me interesa mucho porque hace unos meses estudiaba sobre los términos del tiempo, el tiempo cronológico y otro tiempo que no es horizontal cronológico, sino es vertical, que los griegos llamaban kairos. Entonces es diferente el cronos que el kairos. Entonces en este kairos, que es un tiempo vertical en donde no hay, como nuestra mente nos lo dice, una secuencia, puedes anticipar algo que va a pasar o que pasó, porque el tiempo no es lineal, el tiempo es una dimensión exacto. Que va hacia todos lugares. Y aparte, bueno, el tiempo es una invención exacto. nuestra, ¿no? O sea, realmente el tiempo para un no gatito, existe, ¿no? para un pajarito, el tiempo, no hay calendario, pues, no está transcurriendo el tiempo. Sí, o sea, la humanidad inventó el término tiempo, pero en realidad no existe. Claro. Y otras teorías, ¿no? De que el pasado y el futuro no son hacia acá. Exactamente. Es hacia acá hacia o hacia donde, acá, ¿no? Sí, es una dimensión... O sea, tú no sabes hacia dónde puede estar. Exactamente, es una dimensión que está fuera de nuestra percepción sensorial y que nos une. Es muy hermosa esa concepción porque a través de los rituales tú conectas mucho con el tiempo que es vertical, ese kairos que no es lineal. Entonces, por ejemplo, cuando celebramos, por ejemplo, el Día de Muertos, nos estamos conectando con toda la gente que ha celebrado ese día, que tal vez ya no está, ¿no? O que tal vez todavía no nacen, pero es una energía que compartimos que no tiene que ver con que sea el 2 de noviembre, claro. Sino tiene que ver con la acción de lo que está ocurriendo, y eso pues es algo más expandido del tiempo, que no tiene que ver con que sea un día oficial, ¿no? O no. O cuando tú escribes, pues estás conectando con toda esa gente que ha escrito antes que tú y que va a escribir después. Estás participando de eso, de esa actividad, de esa acción. Pero aquí en tu misma realidad, o incluso puedes conectarte a otras dimensiones. Depende de tu sensibilidad, ¿no? Me parece, ¿no? Ajá. Yo pienso que si hay gente muy sensible que es capaz de percibir Ajá. esas sutilezas que hay de escribir o de conversar, ¿no? Por ejemplo, claro. Tú y yo conversamos, a mí me gusta mucho platicar y conversar con la gente, y pienso que es una manera de vincularnos que ha sido desde tiempos inmemorables y va a seguir siendo. Vamos a las conversaciones que se dan. No importa que ahorita estamos conversando aquí, en este punto específico del espacio-tiempo, sino que una conversación te hace que estés en donde quieras, cuando quieras, ¿no? Donde quieras. Claro. Y de repente la mente ya está cuando escribí eso, o cuando viste el manga, o imaginando. Entonces, o sea, percibir esta cuestión, yo pienso que cuando creas es importante porque sí puedes llegar a visionar algo. O sea, no le decimos eres Nostradamus y eso que dices va a pasar, pero es que no estás escribiendo desde tu racionalidad. O sea, no estás plasmando algo desde tu lógica racional, esquemática, estructura, sino que estás apelando a algo más profundo que no entendemos, ¿no? Porque o sea, la vida no es racional per se, o sea, es una facultad que tenemos. Claro. Pero hay algo más allá de la racionalidad que a veces no nos atrevemos a experimentar porque parece que es incoherente, parece que es absurdo, parece que es poco útil dibujar. ¿Para qué vas a dibujar? ¿Eso a quién le sirve, no? Bueno, es que el dibujo es un lenguaje es menos racional. Claro. ¿No? O sea, un punto y una línea es algo simbólico. Y entonces apelar los números, ¿no? Los sonidos son un lenguaje simbólico. Por una razón misteriosa, cuando se junta un do, un mi y un sol, percibimos
alegría. Decimos, do mayor, qué bonito, ¿no? Y luego las mañanitas, y luego tu cumpleaños, y luego va generando algo a nivel psicoemocional que es muy complejo, que son lenguajes metalingüísticos, ¿no? Son lenguajes que no tienen verbos ni sustantivos, pero que conectan directamente con lo verdadero que hay en ti. Con otra parte de ti. Entonces imagínate si estás en esa frecuencia y decides escribir un poema o componer una canción, pues lo que vas a obtener de ello es algo verdadero, más allá del contexto. No importa si lo haces de género reggaetón o si lo haces de blues o lo haces que sea. Si apelas a esa parte que es real en ti, que es humana, que es vital, pues lo que sea que surja de ahí va a ser verdadero, pero de una manera mayúscula, no solo para un tiempo, espacio específico. ¿No? Por eso las canciones que trascienden el tiempo, decimos, esta canción, ¿qué onda? Porque este compositor conectó con lo que siempre es verdadero, más allá de la edad, más allá de con la cultura. Temporalidad. Exacto, o los monumentos, ¿no? Dices, oye, es que ¿qué onda este monumento? Va a permanecer en el tiempo-espacio, ¿no? Y verlo, estar frente a, no sé, ¿no? El monumento a la revolución, ¿no? Y dices, órale, esta edificación está plasmada como un lenguaje que se cristalizó en el tiempo y el espacio y tuvo esta forma tan hermosa, el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es wow, o sea, no es cualquier construcción, es algo que resuena con el alma humana. Sí, que alguien hizo para que fuera... Sí, no lo hizo desde su mente, ¿no? Se nota la belleza, se nota eso. Claro. Imagínate cuántas fotos hay de eso, cuántos momentos, o sea, cuánta conexión energética hay sobre eso. Fíjate, qué interesante. Imagínate que leemos la tercera historia de A un Sol. Y estas teorías de poder cambiar el futuro. ¿Harías un cambio en tu vida si viniera ahí reflejado que va a suceder algo trágico? ¿O seguirías que sabes que tienes que seguir con esa línea de tiempo porque pues al final todo es un bucle que tienes que ir siguiendo? ¿O tratarías de romper el ciclo ahí? Bueno, pues según la historieta que recuerdo que sigue, la verdad sí, ahora que lo recordaba, que me preguntas, pues sí me parece que tiene que ver con algo social, con algo político. Y pues es una hormiga, la hormiga reina, que se está comiendo cabezas de hormigas chiquitas. Y hay un viejito que se mete al hormiguero y está observando todo eso. Y pues haciendo una connotación respecto a esos dibujos, me parece que es lo que estamos viviendo. Nuestras sociedades están viviendo un momento de transformación muy profundo que quizá escapa de nuestra comprensión, ¿no? Se está manifestando el posible futuro de los jóvenes, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto al trabajo, y que la verdad es complicado. Es complicado en el sentido de que necesitamos dignificar todo lo que nosotros amamos, y algo de ello es nuestra profesión, nuestra calidad de vida. Y bueno, pues sí hay mucha gente que yo observo, que son mis amigos así, que estamos pasando, ¿no? Porque perdemos el trabajo, ¿no? O tenemos que adaptarnos a aceptar que, por ejemplo, va a ser complicado comprar una casa, ¿no? O tener una pensión cuando seas grande. O sea, todas esas situaciones que ahorita nos da igual porque tenemos Instagram y Facebook, y mientras tengamos Netflix y lo podamos pagar al mes, pues todo chido. Pero no sé qué ocurra en 20 años, ¿no? O en 30 años, pues. Si el gobierno sea este gobierno que nos va a estar manteniendo a través de becas, que digo, está muy bien, pero coercionándonos a través también de esos apoyos para que nosotros aceptemos leyes o aceptemos dinámicas que la verdad pues benefician únicamente al sistema económico, financiero, global. Claro, están hechos de esos sistemas para solamente ellos beneficiarse desde hace... Sí, desde tiempos inmemorables. Inmemorables. ¿Has visto la serie de Dark?
No, me la han platicado. También es de viajes del tiempo y así, ¿verdad? Buenísima, buenísima. Sí, Te me voy a han recomendar platicado. que te eches Dark. Te voy a recomendar que te eches la de... Bueno, ahorita la de Umbrella Academy. Esa es la que también escribió el guitarrista de My Chemical Romance. Sí, está buena. Esta temporada particular se está tornando todavía mejor con todos esos temas de tiempo. ¿Quién más lo explica muy bien? Es que la de Dark lo explica perfecto. Lo voy a ver. O sea, yo creo que es de las que más me ha gustado porque no siempre... de repente, es que a mí me gustan mucho estos temas. ¿Esos temas? No, hombre, a mí también me encantan. Por ejemplo, cuando veo la de Volver al Futuro, digo, tiene muchos errores que... según según las leyes, o sea, eso no puede ser. Sí. O sea, no hay manera de que Qué padre esos errores existan, ¿no? Bueno, pero digo, está bien porque pues al final es una película de los 80s donde como que se empezaba a hablar de esos tópicos, claro. Y muy bien plasmada, y Hollywood todo bien, y Marty McFly bien, y todo para mí excelente. Pero Dark lo hace de una manera como tan perfecta que, si no me equivoco, ahí me corrigen en los comentarios, varios físicos y matemáticos apoyaron ahí un poquito en los guiones, igual que en la de Interestelar. Sí. Apoyaron ahí para que, o sea, sí le vas a meter ficción porque pues obviamente marketing es una tienes película, que vender, o sea, pero sí trae como fundamentos como reales, claro. de agujeros negros, como sí, magnífico. Utilizar el tiempo, ¿no? Y siempre hay un sabio que dice, a ver, güey, no te metas con el pasado, a ver, si quieres, para romper esto. Muy bien, Dark. Mira, ya que estamos en las recomendaciones, cuando estaba dibujando ese cómic en la pandemia, vi una serie buenísima que también trata el tema, se llama Leftovers, The Leftovers. Y la premisa está bien chida porque es un día en octubre en el que de repente, ¡pum!, el 7% de la gente en el mundo desaparece, así, te desvaneces. Entonces todo el mundo dice, ¿qué pasó, no? Los aliens, ya vino Jesús y fue el Rapture, que también está escrito, o qué onda, la ciencia, nadie puede explicar qué pasó. Entonces, a partir de que ninguna de las autoridades, ¿no?, ni la ciencia, ni la religión, ni la política, ni la economía, pueden explicar por qué desaparecieron el 7% de la población, pues ya los que quedan no creen en nada. Dicen, pues, ¿cómo voy a creer en la ciencia si no me sabe decir a dónde se fue mi papá, ¿no? Claro. ¿Cómo voy a creer en la religión? Sí, los que se fueron no eran los buenos, ¿no? Porque se quedan unos que ellos dicen, no, si yo era muy bueno, ¿por qué no me llevó Dios? No, este no era bueno, miren, hizo esto. Así, toda una temática bien interesante. Y finalmente, pues, es sobre el tema de también las diferentes realidades que pueden existir o coexistir más allá de esta tercera dimensión que nosotros entendemos a nivel mental y físico y emocional. Buenísima, grandes actores. Y había otra serie que ahorita te quiero comentar. Strange. Buenísimo, esta ¿no? De Multiverse of Madness. Muy buena, sí, también temas, la vi. Mucha ficción, pero profundamente toca unos temas bien interesantes. Sí, buenísimo. Muy, muy metafórico. Muy bien los de Marvel, ¿verdad? O sea, hacen muy buenas investigaciones. Apelan mucho a las historias de las civilizaciones ancestrales, ¿no? De los sumerios, de los egipcios, de los judíos, de los hebreos. Y me preguntaba, fíjate, ¿cómo es que Stan Lee, él realmente le escribió? Porque obviamente están, como te digo, estas civilizaciones, estas historias mitológicas, pues, plasmadas con superhéroes. Pero ese Stan Lee, ¿cómo habrá hecho para escribir tanto, O sea, porque... Sí, y aparte, para crear tantos... Para crear tantos personajes, y todos con una historia, y todos con un antecedente, y todos como bien centrados, a muy que bien tuvieran... ahorita que dices, o sea, el güey conectándose con muchas temporadas del tiempo, ¿no? O sea, para escribir... O sea, Spider-Man es un personaje atemporal. Ese güey, cada generación que llega, cada generación que ama a Spider-Man. Yo amaba a Spider-Man de morro. O sea, y yo te apuesto que todos los niños, o la gran mayoría, siempre va a ser su superhéroe favorito de niño. Ya a lo mejor cuando eres más grande, pues ya empiezas a conectar con otros superhéroes. Pero de morro es Spider-Man, ¿no? Y la verdad es que sí te digo que me gustan mucho estos temas. Interestelar también se me hace una de las... Buenísima, sí, de buenísima las peli. Buenas para estos temas. Estoy tratando de recordar si hay... Hay una muy buena que se llama
OA. ¿OA? OA. La vi en Netflix, me la recomendó un amigo muy querido y habla de esta cuestión de los viajes en el tiempo también y también de algo que se llama tensegridad, que es como estos movimientos, en el caso de la serie, pues los movimientos físicos. No sé si has escuchado sobre, Sí. por ejemplo, Carlos Castaneda y el chamanismo y todas estas culturas originales, que a partir de movimientos puedes conectar con energías sutiles, ¿no? El baile, por ejemplo, Ujú. en el caso más evidente, pues cuando ves a alguien bailar o cuando tú estás bailando, estás moviendo energía muy, muy poderosa, ¿no? Que es una energía del cuerpo muy, muy poderosa. Entonces, en esta serie, a partir de movimientos, ellos pueden desbloquear dimensiones o viajar, ¿no? O sea, que si tú haces unos movimientos, es como el abracadabra, ¿no? Ujú. Que si tú lo dices, se abre la puerta, ¿no? Pero en realidad esto es a nivel físico, o sea, palabras, o sea, por decirlo de una manera que no son palabras, son movimientos. Entonces, movimientos específicos que desbloquean puertas hacia otras temporalidades. Entonces, están muy chidas. La de Déjà Vu de Denzel Washington. Esa ¿No la has visto? no la he visto esa. Es buenísima, ¿eh? También trae sus errorcitos temporales. Porque, pues, Sí. obviamente, o sea, entiendo que de verdad pues, tiene que vender el cine, si no, pues Sí. sería aburrido, ¿no? O sea, Claro. lo tienes que explicar de una manera en la que está muy chingón. Pero Déjà Vu de Denzel Washington, por completo vale la Se pena. lo voy a escribir en mi cuaderno. Y ahora, ¿tú crees que la ficción nos está preparando para entender todos estos tópicos? Porque si te fijas, es una temporada en la que todos estos temas que a lo mejor eran tabús o que eran de risa o que eran desconocidos, ahora ya son tópicos usuales, ¿no? O sea, escribir o sea, viajes en el tiempo, multiversos, energías, seres de otro mundo, otros planetas, o sea, era como muy contado estas historias que se contaban y ahora Efecto Mandela, por ejemplo, Claro. es un tópico natural, o sea, ya Sí. es yo lo percibo como una preparación para que cuando llegue ese momento, pues como, sí, ya lo vi en Doctor Strange, entonces ya no me... O sea, ya tienes una sí, referencia claro. de entretenimiento, ¿no? No sé, yo Sí. divago así. Pues sí, a mí me parece que sí, o sea, el cine, pues, sobre todo, pues es un medio para educar, ¿no? O sea, para educarte a cómo desear, dice, ¿no? Dice ese, ¿cómo se llama? Slavoj Žižek, ¿no? Muy chistosito, muy bueno, muy buen filósofo, me entretiene, me gusta mucho. Tiene su guía pervertida, The Pervert Guide to Cinema, ¿no? La guía perversa para el cine. Y él explica varias películas y cómo en realidad el cine te hace aprender a desear. Entonces tú quieres vivir un romance como el que ves en determinada película, o quieres vivir una historia de suspenso, o quieres la casa que está en la que está viviendo tal protagonista. O sea, en realidad el cine, o sea, no es pasivo. Claro. O sea, en realidad el cine sí es enculturizador. O sea, el cine te enseña a desear, como dice Slavoj Žižek, por una parte. Y por otra parte también te explica, me parece que sí te explica o te hace encontrar argumentos respecto a ciertos temas que pueden ser entretenidos o no, en los cuales nuestra mente sea capaz de permitir que esas situaciones puedan suceder. Hay películas maravillosas, ¿no? De hecho, la semana pasada vi una con un amigo, no es de viajes en el tiempo, pero es de este actor muy, muy bueno que se llama Mads Mikkelsen. Tremendo. Bueno, ese actor es de Dinamarca. Y entonces ha hecho unas películas para su país. O sea, él está en Hollywood y todo, pero las películas que hace para su país, en su país, tocan temas muy actuales y lugares poco lógicos para la opinión pública popular, controvertidos quizá, pero tan bien argumentados que la verdad le agradezco mucho que existan esas películas. Digo, órale, me hace pensar en temas de una manera contraria a lo que la mayoría de la gente podría pensar. Entonces, esta que vimos se llama Otra Ronda. Ajá. Y él es un maestro de historia. Y entonces, pues la rutina lo ha absorbido, ya está muy, muy triste por sus 40 y tantos años y aburrido. Entonces el maestro de filosofía le dice que hay un ensayo filosófico
que dice que si tienes el 0.05% de alcohol en la sangre, es el estado óptimo para que tú te desenvuelvas chido. Entonces se compran unos me lo habían platicado, sí. Se compran unos, ¿cómo se llaman? Alcoholímetros. Entonces están tomando cada cierto tiempo unas chelas o una copa de vino hasta que ven que ya tengo 0.5. Ya. Y sí, efectivamente, el vato se siente muy bien y conversa bien chido y da sus clases. Hasta los alumnos dicen, órale, ¿qué onda este señor? Ahora sí el maestro sí renueva sus relaciones con su pareja. Y luego los diferentes destinos que tienen esa idea tan chistosita, tan simpática de pues, beber todo el tiempo, que pues obviamente ya podemos imaginar qué pasa. Pero bueno, hablando de eso, porque el cine en realidad sí te muestra, o sea, te está diciendo, mira, este tema puede ser así, o sea, y hablando de la ciencia ficción, pues realmente no tenemos cómo saberlo, ¿verdad? O sea, hay otros conceptos interesantes como el primado negativo, que le llaman, que es como, que en nuestro lenguaje popular sería entre más balcón, menos balcón, ¿no? Porque entre más te lo ponga en la frente o así enfrente, vas a decir, menos vas a decir, ay, oye, eso puede ser real, ¿no? Sí existe. No creo. No, ¿cómo? Es una película, ¿no? Es el entre más balcón, menos balcón. Que sí, exactamente es esa cuestión del primado negativo, que, digo, hay intereses, o sea, el cine es muy hermoso, es el séptimo arte, ¿no? Hay intereses económicos, intereses políticos detrás de él, o sea, me parece que sí, la ingenuidad a veces nos hace pensar que solo es una película, que solo hay ¿no? ficción, que solo es mucho para que yo me la pase bien y compre, ¿no? Pero la verdad es que hay un montón de cuestiones más allá de la ciencia ficción, que pues es alucinante pensar en algo así, pues sí, que toca lo social, que sí nos están llevando hacia un caminito, ¿no? De, mira, tú lo que tienes que pensar es esto. Aparte de pensar como que, mira, si pasa esto, ya te lo puse en 50 películas, güey. Entonces o sea, ya sabes. Ya, no mames, ya. Sí, claro, claramente sí. Ya sabes qué hacer si viene The Walking Dead, ¿no? Porque yo veo a Toño 2 que así como de puesto en armas ya así... Si hay zombies, ya sabes qué pasa, ¿no? ¿Qué harías? Exactamente, ya tienes una respuesta. Vamos a pasar a la sección de la historia de terror. Quiero que le platiques a la pandilla qué es lo peor que te ha pasado antes o durante una tocada. Llámese que llegas y no hay tocada, llámese que estás parado en Holanda sin vuelos de regreso, llámese que te zurraste en los calzones, que se te cayó el escenario, que le cayó un rayo a tu avión. O sea, digo estos ejemplos porque ya los han platicado. ¿Cuál es tu historia de terror? En esta sección acabo de recordar que ya escuché tu programa con un invitado que ahorita no recuerdo, pero tenías esta sección de cuál fue el peor toquín y alguien te dijo una historia muy, muy chida. Y yo pensé en esta historia cuando lo escuché. Es que hace un año y medio tenía un podcast donde entrevistábamos también a actores y músicos, y para hacer la investigación pues yo me ponía a buscar podcast y escuché tu podcast. Bien, y dije, oye, esa sección es interesante de la historia de terror. A ver, bueno, aquí hay una que se me quedó grabada, o sea, como banda independiente, pues a veces hay mucha desorganización respecto a los conciertos, sobre todo pues cuando íbamos empezando hace 17 años más o menos en la banda de rock en la que toco, pues organizábamos los conciertos nosotros mismos. Había un lugar muy bonito en la Roma que se llamaba Factory. Estaba muy bonito porque tenía un árbol en medio que no pudieron quitar, entonces el lugar, enfrente del escenario había un tronco de un roble enorme, precioso. Y cuando nos tocó a nosotros tocar, claro, ¿sí lo ubicas? Sí, ahí en Puebla, me sí, parece que era cerca de la calle Puebla. Ajá. Precioso el lugar. Sin embargo, el día que nos tocó ir, llovió muchísimo, y las coladeras del lugar pues se taparon. Entonces, del lugar empezó a salir todo el agua del drenaje, que cuando llegamos, pues, todo el cual había mierda en todas partes, ¿no? O sea, pupa ahí. Sí, pero éramos como 5 bandas que íbamos a tocar, entonces ahí se puso a votación que qué hacíamos, ¿no? Si se cancelaba todo el show o tendríamos que nosotros limpiar, o sea, que apoyar a los del lugar porque estaba hecho un desastre. Y pues tal cual era tanta nuestro entusiasmo por tocar, teníamos 15 años, 16, que todos convenimos pues ir por cubetas y ahí estar limpiando el agua del drenaje terrible. O sea, así fue 1 hora antes de tocar. Entonces ahí ya después ya todo ahí limpio, pero pues nosotros bien cansados de haber hecho todo ese trabajo sucio. Literal. Sí, literal. Sí, todo ese trabajo sucio. Y fue un buen show, fue un buen toquín, la verdad, pero sí, o sea, ahí sí, realmente sí, decíamos, realmente sí, nuestro anhelo por tocar era bastante.
No manches. Esa sí, esta estuvo buena, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es tu gusto culposo? ¿Gusto culposo? Híjole, no sé. No importa que digas Timbiriche, nadie te va a juzgar. Ah, ¿musical? Sí, musical. Pues es que no me genera culpa, a ver, algo que pensaba que no me gustaba antes, que ahora digo, sí lo disfruto. Pues el reggaetón. Fíjate que el reggaetón antes yo pensaba que no sería complicado que me gustara. He tenido algunos artistas independientes que me han mostrado sus rolas, porque me dedico a la producción también, entonces produzco y estoy ahí mezclando y masterizando. Y me gusta, o sea, realmente hay algo muy, muy rescatable dentro de todas estas expresiones y estos ritmos, que en el mainstream pues pueden verse... En el mainstream se puede expresar... Ajá, pueden verse pues absurdos, pero siempre que algo es genuino, no importa, repito, si le pones ritmo A o ritmo B o color A o color B, pues resuenas. Entonces me ha gustado mucho y ellos me han mostrado algunos artistas de reggaetón que he escuchado sus discos y digo, ay, sí, ahí hay de dónde, ahí, sí hay algo. Y entonces, pues es lo más nuevo que podría decir que antes me generaría una culpa, pero... Que antes... pero ahora no. ¿Cuál es la última película que viste y tu película favorita? La última película que vi fue esta de Mads Mikkelsen, que me gustó mucho, la recomiendo ampliamente. Y mi película favorita, ¿me dijiste? Ay, ahí está más cabrón. Bueno, tus favoritas. De mis favoritas que recordé hace unos días es la de Big Fish de Tim Burton. Hace muchos años que no, la he visto varias veces, pero hace muchos años que no la veo y la vería muy gustoso hoy. Pero hay muchísimas películas preciosas, muy, buenísimas. Buenísimas. Cuando dijiste lo de la biblioteca, yo fui a esa biblioteca de Buenavista porque andábamos buscando el libro de Lars von Trier de la película de Dancer in the Dark de Björk. Sí. Y no he podido encontrar el libro a la venta y ahí lo fuimos a sacar para echarle una lecturita de... gran director ese. Sí, super películas tremendas, Sí, tremendo. Muy perras. Sí. Vamos a pasar a la sección de preguntas rápidas. Sí. No se vale decir paso, no se vale decir ninguna. Tenemos que escoger forzosamente una opción. ¿va? Perfecto. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Rolling Stones. ¿Aerosmith o Bon Jovi? Aerosmith. ¿Led Zeppelin o los Doors? Los Doors. ¿Depeche Mode o U2? Depeche Mode. ¿Muse o Coldplay? Muse. Ay, no, espérame. Bueno, sí, Muse al principio, sí. Muse hasta antes del Drones. Ay, es que sí, pero... Híjole, Coldplay... Es que, bueno... Sí, no, Muse por los viejos tiempos. Sí. Muse por los... No, pero Coldplay por los viejos tiempos también. Son más nuevos, ¿no? Coldplay, ¿qué será? ¿2001 y Muse es que 99? Sí, pero me refiero a que los primeros discos de Coldplay y los primeros discos de Muse realmente son notables. Sí, para Choose y a Rush a Blood to the Head, qué buenísimos. Bárbaro. Y los otros Muse, pues están bien, solo son más pop, pero... Showbiz, Origin of Symmetry y Absolution. Sing for Absolution. De Absolution sí, está... No, Muse, definitivo. Sí. ¿Volver al futuro o Terminator 2? Uy, acabo de ver Terminator 2. Terminator 2, me gusta. Me gusta mucho Volver al Futuro, pero también apelo por lo nuevo, que para mí, lo nuevo para mí, que no había visto Terminator 2. ¿Rocky o Rambo? Rocky. ¿Una chelita o un whisky? Híjole. El whisky me gusta mucho, casi no lo tomo, pero lo disfruto mucho. ¿El Santo o Blue Demon? Blue Demon. ¿El Tri o el Aragán? El Aragán. ¿Molotov o Café Tacuba? Híjole, Molotov. La tarde o la noche, pero me refiero al en el que tú te sientas más cómodo siendo productivo. La tarde. La tarde. Uh-huh. Y nuestros amigos de Ichi Toys hicieron favor de enviarnos este obsequio para ti. ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chido! Marty McFly. Mira, dijiste Volver al Futuro. Es de mis franquicias de películas favoritas. Solo que mi chava me mostró hace como un mes Terminator 2 y dije, está padre, ¿no? Pero me encanta. Muchas gracias por el obsequio. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Yo me aventaba otras 2 horas, sí, así, con esta platiquita, pero algo que
le quieras decir a la pandilla, tus redes sociales, toquines, lo que tengas, este es el momento. Claro que sí. Bueno, pues agradecerte mucho, Matt. Es un placer para mí conversar contigo. Eres una persona muy agradable y muy sincera. Lo veo en tus preguntas y me gusta mucho platicar con gente así. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Los invito a que me visiten en www.arturowaldo.com. Ahí van a poder invitarme a un café virtual que es un café que me permite, es el equivalente a un café que me permite seguir publicando mis canciones, mis libros, y a cambio de ese café yo les puedo enviar el libro disco que ustedes quieran hasta la puerta de sus hogares, y decirles a todos que permanezcamos atentos a nosotros mismos, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Hay, toda una serie de situaciones que son complejas de expresar, pero que la música, el cine, estas conversaciones permiten desbloquear todos estos sentimientos que no son malos, son algunos desagradables. Hemos perdido gente, hemos perdido trabajos, muchas situaciones están ocurriendo, sin embargo no son malas, son parte de la vida y son una oportunidad para reconocernos y acercarnos de nuevo a nuestra humanidad y a nuestra creatividad. ¿Y tus redes sociales para que la pandilla te pueda seguir? Todas mis redes sociales están en www.arturowaldo.com. Ahí van a ver el icono de Instagram, de Twitter. De OnlyFans. De OnlyFans no tengo, pero @Arturo_Waldo. Ahí van a estar. La payola, ahí está el alpiste. Ahí está, sí. Ahí claro está. Sí, ahí está, ya. Sí. Y para cerrar este podcast te voy a hacer una última pregunta. Sí. Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo y tienes la oportunidad de volver a nacer. Tienes la oportunidad de volver a estar aquí sentado en este momento o cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué harías? No, estar aquí. Estar aquí, ¿repetirías tu vida como? Sí, ha sido hiciste? muy hermosa, muy linda y muy contento y agradecido con vivir lo que he vivido. Perfecto. Un aplauso, por favor. Con esto cerramos el podcast. Yo soy Matt Aullido, el rey del podcast, el rey. Nos vemos la próxima semana. Cuchao.